Hola amigos de T13, bienvenidos a esta entrevista donde ya estábamos conversando un poco sobre una película chilena que le ha ido muy bien últimamente y estamos con Moisés Sepúlveda, productor y guionista, y Kat Sánchez, protagonista de Oro Amargo, que se estrenó hace unas semanas en cines y que aprovecho de felicitarlos a ambos. Me gustó mucho. Es una temática para mí muy importante en la historia de Chile, no solo en la historia del cine chileno, sino que en la historia de Chile, porque habla de la minería. Un poco de menor escala, ¿cierto? Pero muy importante. Y la primera pregunta que les quería hacer para ti, Moisés. Yo siento que no hay muchas películas realmente de minería en un país tan dependiente de esta actividad. ¿Cómo llegas tú a ese tema y junto a los demás guionistas? Claro. Mientras te escuchaba pensaba de qué tema hay muchas películas en Chile. Parece que no de ninguno, porque igual somos una cinematografía súper joven, con un mercado relativamente pequeño. Entonces ya es una odisea tan grande hacer una película que en casi todos los temas hay un par de películas, ¿no? Yo me acuerdo de Subterra ahora, y hay otra de minería. La contadora, no, pero como bueno, la temática... contadora de películas está en torno a la salitrera, sí. Claro, también podría entrar ahí. Documentales creo que hay algo. Y bueno, hay algunos temas que se repiten un poco más, ¿cierto? En este caso, yo me incorporé como guionista y productor de la película cuando el proyecto ya existía como tema, como impulso, como proyecto, así en su primera etapa. Y la película nació de la primera idea fue de Cristóbal Zapata, que es uno de los productores de la película, que un día leyó la noticia de una mina que era regentada solo por mujeres, ¿ya? Y esto era algo muy... llamaba mucho la atención de la prensa en su momento, hace 15 años atrás, porque la minería es un oficio eminentemente masculino, en donde las mujeres no solo no participan, sino que son como hasta mal vistas en ese contexto, una cosa bien increíble. Y él vio eso y dijo, oye, acá hay una posibilidad de hacer una historia sobre una mujer, una niña en la minería. Ahora, ¿cómo terminó siendo la historia que se filmó finalmente? Ahí pasaron varios años de investigación y ahí Kat encarnó a la heroína de la minería, pero claro, eso partió desde esa observación. Me interesa ese punto porque tu personaje, Kat, se ve enfrentada a muchas cosas, principalmente al machismo y diría a la misoginia de las personas con las que trabaja, ¿cierto? Y hay una vuelta en ese rol que tiene. ¿Cuáles dirías tú que fueron los principales desafíos de este papel? Yo creo que los principales desafíos fue todo lo que tuvo que ver con darle una veracidad y el peso que necesitaba esa historia que iba a contar a través de Carola. Que siento que también pasa como actriz, intenta siempre no caer en los prejuicios ni en las maneras ¿cómo decirlo? Típicas en las que se muestra el personaje femenino que va buscando su objetivo y que todo el mundo está contra ella. Entonces siento que no caer en esas dinámicas de los lugares comunes. Para mí era muy importante que fuera lo más honesto. Y bueno, grabar en el desierto también implicaba una fuerza de hierro, porque es un espacio súper hostil. A mí me encanta el desierto, pero estar ahí también te da... Te entrega otras cosas, y sobre todo grabar, la mayoría de las escenas también son bajo tierra, en la mina misma, y eso también entregaba a la escena y al equipo una tensión constante de que podía pasar cualquier cosa. Entonces creo que eso, sumándole como al trabajo emocional, fue lo más como complicado, pero también rico de vivirlo. Oye, ¿puedo escuchar un poquito? Bueno. Que quería contar un poco cuando Kat se sumó al proyecto. Que en la etapa de casting estábamos, bueno, el director, Juan Olea,
algunos de los productores estábamos ahí, la directora de casting, Paulina Giglio, y me acuerdo que, bueno, se hizo un casting enorme, se casteó gente, chicas de Copiapó, que no tenían formación actoral, que eran, se grabó la película en Copiapó, chicas que vivieran allá sin formación actoral, después se buscó personas con formación actoral, Kat estudió teatro, tiene un montón de habilidad y un montón de experiencia para la edad de Kat, ha hecho un montón de cosas, y bueno, para cualquier edad en realidad, además es muy joven. Pero en el caso de Kat me acuerdo que en las últimas etapas de la selección del elenco, comentábamos ahí, directora de casting, las cosas que tenía que tener este personaje, las cualidades, ¿ya? Y naturalmente había algo en la presencia de una chica en la mitad de la mina con un grupo de mineros medio frutos, en donde la fragilidad o la aparente fragilidad jugaba un rol dramático, ¿cierto? Pero eso era solo aparente, porque tenía que tener el personaje una fortaleza, una maleta de herramientas con las cuales uno pudiese creer esta historia de una chica que se echa al hombro una historia terrible, donde hay un cadáver, donde hay un crimen, donde hay mineros, donde hay misoginia, todo eso. Y me acuerdo que las discusiones que tuvimos en relación a elegir a Kat, cuando finalmente ella obtuvo el papel, fue justamente pensar en todas las herramientas que Kat tenía. Digamos, porque tiene como una primera, perdona que haga una descripción de ti estando aquí, Kat, pero una primera aproximación, ¿cierto? Que se ve como muy femenina, puede ser un poco quizá delgada, frágil, uno podría pensarlo, pero con una fuerza increíble. Y me acuerdo que eso nos sorprendió un montón en las pruebas de cámara y después en el rodaje, o sea, echarse al hombro un rodaje de ese tamaño, con un equipo súper pro que te está acompañando y que tú podrías arruinarlo, digamos. Y creo que yo al menos estoy súper contento con la forma en que esto... Y de nuevo en el desierto. Menos mal que no lo arruiné. Podía haberlo arruinado y aquí estamos, digamos. Se adelantaron a varios temas que tenía y voy a ir por parte. Me interesa saber, para ti, Moisés, ¿cuáles fueron los principales desafíos de no solo escribir junto a otras personas este guión, sino que imaginar las escenas? Porque... para no hacer tanto spoiler, pero claramente hay trabajo en minas, bajo tierra, como ya dijo Kat. ¿Cómo van imaginando eso y dónde están los desafíos, digo, de hacer plausible eso? Porque uno se puede imaginar muchas cosas, pero claro, después ¿cómo lo realizamos? Sí, ahí hay una cosa que en la escuela de cine siempre comentamos, que una cosa es la verdad y otra es la verosimilitud, ¿verdad? Una cosa es la minería, tiene sus reglas, hay historias que pueden ser improbables o que quizá nunca ocurrieron realmente, y mientras uno las dote de cierto grado de verosimilitud, el espectador la puede aceptar. Entonces ahí la pregunta está en cómo esto se hace verosímil. Muchas veces uno tiene que dejar el realismo de lado, ¿cierto? O historias que son basadas en hechos reales, adornarlas, mejorarlas, estilizarlas, simplificarlas, para que dramáticamente funcionen. Entonces, yo creo que nosotros, cuando estamos escribiendo, no lo creo, estoy seguro, estamos pensando en eso, en la verosimilitud. Entonces, inclusive a veces hay situaciones en las que uno encuentra una escena que contiene muchas dimensiones, y a veces uno tiene que separarlas y decir, ¿sabes qué? La escena 1 trata solo de una cosa y la escena 5 trata de las otras cosas que quedan aparte, y vas como separando pequeñas villas, pequeños como selección de material que te permiten ir sumando piezas para contar la historia. Y para nosotros, en realidad, te diría que hubo dos cosas que fueron fundamentales para escribir este guión, que se desarrolla en gran medida con un puñado de actores en el desierto. O sea, no es una película con el elenco gigante, no es una película con miles de locaciones, ocurre casi completamente en el desierto. Entonces, queríamos que la película fuera atrapante, una película thriller que te tuviese al borde del asiento, que no te soltara, que tuviese mucha tensión dramática, que tú realmente te emocionaras al verla. Y por otro lado, que los personajes, que eran relativamente pocos, tuviesen carne, tuviesen una curva dramática, tuviesen tridimensionalidad, ¿ya? Entonces, al escribir esos personajes, existe como la gran dificultad de que escena a escena se respeten a sí mismos, que tengan una coherencia. Entonces, yo diría que ahí están las mayores dificultades. Y ayer escuchaba una entrevista a Malú Furche, que fue una de nuestras co-guionistas, que entró cuando ya existían algunas versiones de guión, y ella comentaba lo que ella sentía que había aportado. Y a mí me cuesta diferenciarlo, porque, no sé, el guión se filmó la versión de guión número 8, por decir, no me acuerdo el número exacto, y Malú estuvo en la 6, por ejemplo, ¿ya? La última, solamente la escribimos Pancho Hervé y yo, que fue la de rodaje, donde se sacó mucho material, y se tuvo que quitar escenas y reescribir buena parte del primer acto. Bueno, y Malú decía, yo creo que mi mayor rol fue construir a una Carola particular, que tuviese gustos, que tuviese interés, más allá que viva en la mitad de la nada, más allá que una chica que se echa al hombro una rutina minera durísima,
que fuese una chica que uno pudiese reconocer, tiene intereses, tiene gustos, tiene pulsiones, tiene sueños. Y claro, ahí me doy cuenta cuántas capas tiene un guión sin que uno sea tan consciente de ello mientras lo está haciendo. Me interesa eso también porque Cata hablaba de la honestidad, ¿cierto? Que hay que darle al rol, pero también de lo que hablas tú recién, de cómo hago yo verosímil lo que está pasando. Y en ese sentido, sigo con la pregunta, me interesa mucho el trabajo en el desierto. ¿Cómo fue para ti, Kat, trabajar en el desierto junto a Pancho Melo, que es otro el coprotagonista, podríamos decirlo, y junto a este grupo de hombres que como que te apoyan y después no te apoyan tanto y después... Y siento que me pasa también viendo mucho cine chileno que hay interpretaciones que primero no hablan como hablamos nosotros en general, y me imagino que debe ser ya otro tema como de cómo se vende la película hacia afuera y de que nos entiendan cómo hablamos, pero también de que igual de repente se escapa un garabato, ¿cachai? Para hacerlo más verosímil. ¿Cómo fue ese proceso considerando que estabas en el desierto? Ahí encaucé la pregunta. Bien. Siento que a mí se me entregó mucha libertad desde el minuto 1. Sentí una confianza de parte del equipo, de parte del Pancho, que era mi co-star de este viaje. Y al sentir esa sensación de como verme como una par, me dio mucha tranquilidad y mucho espacio para el goce también. Que al principio igual me sentía bastante abrumada por este viaje que iba a comenzar. Este es mi primer protagónico. Ya había trabajado anteriormente, sí, en el desierto. El primero, pero no el último. Y la dejo ahí. sí, el desierto siempre me termina llamando de alguna u otra manera. Y lo encuentro muy mágico. Lo van a poder ver en la hermosa fotografía de Sergio Armstrong, que de verdad logra capturar la esencia primitiva de esto. O sea, estábamos abajo y siento que eso también hace que salga también esa esencia primitiva de cada uno, más allá de lo que tienes que representar, como yo como Carola, Pancho como Pacífico, sino que realmente salía lo de sobrevivir en un espacio como el desierto de Atacama. Entonces, bajo esa lógica, yo también pude capturar y refrescar como mi memoria como emotiva de lo que significa también ser una mujer en este contexto, en el Chile del 2023 en ese entonces. Yo vengo de una familia también rural, rodeada de mucha masculinidad tóxica, pero tuve el privilegio de ser criada por muchas mujeres también. Entonces yo creo que esa fragilidad que dice Moisés que vio en mí, por ser como menudita, flaquita, claro, se contrarresta con esta como paraíla el hacha que me sale por naturaleza. Y creo que eso lo pude entregar con una libertad muy, muy rica en la hora del rodaje. Me gustaba proponer, a veces sentía que algo como que no me hacía tanto sentido o que podíamos probar desde otro lugar. Y Juan, que es el director, Juan Olea, que le agradezco mucho hasta el día de hoy, siempre me entregó esa posta de, sí, dale, como probemos eso, cambiemos de lugar, dale, como, a ver, tira la línea así, a ver, ya dale desde otro lugar, y eso te hace sentir también muy, muy tranquila de que también de lo que uno es, puede materializarse en el cine. Los veo muy entusiasmados los dos por la película, y con razón. Quería preguntarles a ustedes, que me imagino ya un poco la respuesta, digamos, ¿cómo se han sentido con la película, con el resultado final de la película y con la recepción del público? Porque uno a veces, que ya lo hablábamos un poco antes de empezar a grabar, uno quizás a veces
ve algo y dice esto puede causar ciertas opiniones, pueden cambiar claramente, pero al final eso, ¿cómo se han sentido ustedes con la recepción del público y con el resultado final de esta película? Yo me he sentido bastante sorprendida y también muy como halagada por las impresiones que ha tenido el público, tanto como los que me conocen y la gente que nos hemos encontrado en el cine, porque hemos hecho varias activaciones, hemos estado esperándolo fuera de las funciones y realmente escuchar a una persona que no tiene por qué saber ni de mi formación, ni de dónde vengo, ni de cómo me preparé para el personaje. Y quizás tampoco va mucho al cine. Claro, y que no sabe todo como el background de lo que significa hacer este tipo de películas. Que se te acerque genuinamente y te diga como, bueno, creí tu trabajo, como muchas gracias por hablar de estos temas. Estuvimos de viaje con los chicos cuando presentamos en el Festival de Polonia y también tuve la oportunidad de estar en Egipto y a pesar de ser culturas completamente diferentes a la chilena, la visión o el afecto que había era igual en todas partes. Y eso me da esa sensación de que es transversal y que si nos vamos a la China y la gente ve la historia de Oro Amargo, va a poder afectarse desde algún lugar. Y entonces eso yo encuentro que es lo más lindo. Siempre me gusta decir que el cine o en general el arte más como escénico es un arte bastante anónimo porque la gente se va para su casa después de ver la película, después de ver la obra de teatro y nosotros compartimos 2 horas con ellos ahí y uno como actor no va a saber nunca qué le pasó a esa persona. Cómo fue afectada. Pero algo le hizo sentido y con algo se fue para la casa y lo va a comentar con su familia, con sus colegas al día siguiente y quizás le cambie la vida. Eso ya a niveles como estratosféricos, pero a mí me gusta pensar de que esta película puede cambiar perspectiva. Da un poco igual, me da un poco la sensación a mí de que a pesar del idioma se confirma con esto que el cine es un lenguaje, ¿cierto? Y que a pesar de el idioma que escuchemos o leamos en los subtítulos, se va a poder. ¿Qué te pasa a ti, Moisés, siendo productor también de la película y que lo has visto en otras dimensiones, digo? Mira, yo he practicado algunas otras artes que no son cine, nada demasiado profesional, algunas veces más, otras menos, pero la gente como que no tiene tanta noción de cómo se cocina a fuego tan lento el cine. El cine es un arte muy lento. O sea, este proyecto lleva 10 años en desarrollo. Se filmó hace 3. Se empezó a escribir hace, 6, 7. El financiamiento es eterno. Las diferentes sumas de socios. Hay coproductores de México, de Uruguay, de Alemania metidos en el proyecto. Se trabajó con elenco internacional. Es un montón de trabajo. Entonces, la verdad, cuando llega la recepción del público, es algo que tú estás como preparado, puedes imaginar más o menos lo que viene, pero realmente no te lo imaginas. Y tú no puedes trabajar pensando en eso, porque son demasiados años en donde tú, si estás esperando eso, te mueres, porque sin eso, en términos como del tiempo total, es así una pequeña fracción. El estreno, de hecho el rodaje, es así una pequeña fracción. Dentro de los 10 años, 9 años que toma una película en Chile, 5 años en los casos más exitosos, 20 años en casos que he escuchado. Entonces el rodaje es tan chiquitito, son momentos críticos, pero la recepción del público es algo que uno, por supuesto, puede disfrutar si es que es positiva, o puede sufrir un poco si es negativa. En este caso estamos súper contentos. La recepción en festivales, como decía Kat, en Europa, la película ha estado en Estados Unidos, el próximo mes va a estar en el Festival de Guadalajara, en Egipto, en la India ha tenido súper buenas críticas. Las críticas del público en Chile y de los críticos en Chile, del público y la crítica, han sido súper positivas, ¿ya? Y en ese sentido nos tienen muy contentos, pero pienso yo que la única forma de sobrevivir en un oficio como este es que te haga muy feliz el proceso. Y la verdad es que esto fue una película de procesos muy felices. Y cuando nosotros, como guionistas, por ejemplo, encontramos una solución para una escena, la verdad es que nos ponemos muy felices en la sala de escritura cuando aparece algo que nos emociona, que puede funcionar, y años después vamos a ver si realmente a alguien le hizo sentido eso. O en la ducha te aparece una solución realmente y llegas en la mañana, oye, se me ocurrió la solución para esta escena.
Y luego ves con tiempo, es como, me imagino, a criar un hijo, no soy padre, y cuando dicen, oye, lo criamos, mira, tiene 25 años, aquí está, y es alguien respetable. ¡Wow! Yo lo disfruté de criar, digamos, pero no es que todo mi oficio de padre tiene sentido hoy, tiene que tener sentido en todo el proceso. Igual hay muchos artistas que ven a sus proyectos, sea cual sea, como su hijo, ¿cierto? Y hay un poco de eso, me imagino, en todo lo que uno hace, porque como tú mismo decías, es un proceso, pero la gente igual te va a juzgar por la hora y media que dura la película, entonces me imagino que puede ser... No le importa el proceso, nada. Me imagino que igual puede ser frustrante en ese sentido, ¿no? Como cómo lidian con esa posible frustración ante críticas que no les gustan. Yo creo que ahí hay que distanciarse nomás. Pastillas, Claro. claro, drogas, no. No, pienso que... Si no nos van a bañar. Claro. Puedo decir. O sea, a mí me pasa que... no sé, igual tengo como una crianza bastante como... No voy a decir como dura ni nada que eso, pero como las cosas como son, ¿no? Y después la universidad también, como salir de una burbuja de lo que es el colegio donde se cuidan y después entrar a la carrera de teatro que igual te muestran como que uno es privilegiado por estar en la universidad, pero uno no aprende cuando realmente está ahí en el ruedo, cuando está ahí en el set. Y yo creo que quizá las cosas están cambiando, no deberían educarnos como quizás me educaron a mí, pero siento que igual eso me entregó esa herramienta para poder poner paño frío a ciertos asuntos, como no tomarme todo tan personal. Yo fui parte de un gran engranaje y sí, soy la protagonista y salgo en casi toda la película, pero no soy yo la que me están... no se trata de mí. ¿Me se entiende? Sí. Es mucho más profundo. Como que tengas distancia con las críticas de las personas porque es una cosa gigantesca. Y claro, y como... Vaya que salga todo. Y agradezco. Yo tengo un gran problema con tomar las buenas críticas. Me cuesta mucho, como la gente confía en mí, claro, pero... Lo haces bien. Te lo digo, ya te lo haces bien. Créeme. Todavía no intento como evadirlo porque me da como una cosa rara, pero... no, lo haces bien. Gracias. Pero, claro, uno se puede por eso mismo enfocar mucho más en lo malo, como ya en qué puedo mejorar y cómo puedo hacer esto. Y al final de eso se trata también el arte. Uno nunca deja de aprender siendo actor o guionista, director. Pero claro, o sea, yo salgo de la escuela y sigo tomando cursos de actuación, sigo intentando tener más habilidades para que me sigan llamando a proyectos. Sí. Pero al final, cuando no quedo en un casting o no quedo en ese proyecto que quería mucho quedar, digo, ok, como... Sí, yo he conocido a muchas actrices con las que he trabajado, mi pareja es actriz también, y te he visto a ti tomar las negativas de casting muy bien. Eso no es tan común, porque es muy frustrante. El actor no tiene como el poder. Es que vivimos en Chile. No tiene nada, o sea, en todo el mundo, digamos. Yo he conocido actores de otros mercados, y la verdad es que el actor hace todo lo que puede, pero a lo mejor están buscando otra cosa, sencillamente. No tiene que ver con su talento, a veces tiene que ver con el tipo de energía que quieren que exista, con la mezcla del elenco o con un capricho del director, quién sabe. No están juzgando tu talento, están realmente buscando que quizá encuentren en ti algo o quizá no lo encuentren, y es muy frustrante para los actores que son artistas que tienen que ser elegidos. Yo pienso que el papel te elige a ti. Me gusta tu forma de verlo. Oye, y yo quisiera... perdona, nos gusta hablar, se nota, parece. De hecho, por favor, deténgalo. Y yo tirándote para arriba. Ok, adiós. No, así no tratamos nosotros. Oye, ¿y qué te iba a decir? Que en los primeros proyectos que yo hice hace unos años, me acuerdo que iba y decía, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la película? Y estabas como que uno abría casi su estómago para que te metieran cuchillos, digamos. Y con los años he ido cambiando a, ¿es tu tipo de película o no? Y creo que con esa pregunta me cubro un poco, tipo, no, lo que tú me digas no determina si esto me hace feliz o triste. Me gustaría saber si vibraste con lo que hice o no vibraste. Si no vibraste,
tú andas en una búsqueda distinta, yo traté de hacer algo que te moviera, si no es lo como logré, una relación. claro, es como que tratar, es verdad que no a todo el mundo uno le va a preguntar eso, y hay gente que la verdad le encanta tirarse con todo. A mí me gusta citar a Felipe Abello. Esa gente que no va a psicólogo. Que no va al psicólogo. Me gusta citar a Felipe Abello, que seguramente le está citando a alguien que no sé quién es, cuando dice, tú eres alguien que dice lo que piensa o que piensa lo que dice. Me encanta que Felipe Abello... Que sea la referencia, sí, que sea la referencia. Quiero saber la referencia de Felipe Abello. Felipe Abello, comenta este contenido, por favor, y dinos. Porque, Vamos a verle la referencia de claro, porque uno, es verdad, habla a veces de la crítica honesta y dura, que la gente dice, no, yo digo lo que pienso, digo duramente. Y bueno, no digo que esté mal eso, solo que como que no es muy consciente muchas veces el espectador o el crítico de que su apreciación es una respuesta emocional y que no es ninguna verdad y que no es ninguna mentira cuando alguien no es agresivo o es polite para... Claro. ¿Cachai? Yo trabajo en la escuela de cine, trabajo con muchos estudiantes de cine, tengo muchos colegas y cuando hacen su película, me parece que lo primero es felicitarlos porque hicieron una película. Eso es una cosa Y eso es un logro, un gran logro. Las malas películas cuestan mucho, imagínate las buenas, o sea, es una locura. Lo más común es que sean malas. Y siempre hay algo que se puede comentar y no es uno el que va a determinar con un comentario si esa persona sigue haciendo o no películas, realmente. Cae por su propio peso, tiene o no enganche. Hay artistas que hicieron su obra, murieron sin que nadie les comentara nada y después son de culto. O al revés, gente que se les celebró muchísimo en vida y después mueren, envejece mal y nadie valora su obra. Entonces, realmente son sincronías que uno no puede controlar. Uno tiene que hacer el mejor esfuerzo, uno tiene que ser profesional, todo eso. Una cosa no impide la otra, pero de verdad que siento que hay una cuestión emocional y energética de la que uno no puede hacerse cargo y que realmente los espectadores cuando hacen un juicio no lo piensan así y piensan que su verdad es la verdad. Entonces uno también tiene que recibirla con un poco de una cobertura, ¿no? Emocional, para no morir, porque es duro. Yo creo que es un llamado también a las personas, a los espectadores, para ser más conscientes sobre lo que están viendo. Lo mismo que hablábamos recién. No puedo derrotar a una película y hacerla pebre por 1 hora y media cuando hay 10 años de producción, ¿cierto? ¿Derrotar te refieres como un crítico que la destruye? Sí, como... No sé, o sea, que por lo menos yo pienso igual que tú, que como si a mí no me gusta tal película, no la voy a matar porque quizás no es mi tipo de película. Pero no te pasa, y aquí me estoy contradiciendo, que de repente no te gusta una película y necesitas que alguien lo diga. Yo no me atrevo a decirlo, yo soy alguien que si no le gusta no lo digo. O sea, menos que sea en extrema confianza, pero cuando encuentro una crítica que dice, es una mierda, yo digo, bien, alguien lo dijo. Como que... Sí, o sea, no sé, por lo menos no sé si vieron a Emilia Pérez. A mí me pasó con Emilia Pérez. ¿En serio? No la he visto y no creo que me encante. No, yo aguanté la mitad. Yo la aguanté la mitad, pero además porque más allá de que sea una mala película, de cómo está hecha, de lo que se hizo, del guión, siento que es una representación muy extraña de los latinos, ¿cachai? Y de las mujeres transgénero, como hay muchas cosas que están tan mal que yo me pregunto qué vio la academia para nominarla a todos los premios que la nominaron, ¿cachai? Yo quiero defender a la academia. yo vengo a defender la academia. Y lo que pasa es que cuando no eres tú, o sea, yo vi Narcos, por ejemplo, no me fascina, pero la disfruté. Entiendo que los colombianos la odiaran, dijeran, esa representación nuestra, pero como yo no soy colombiano, puedo conectarme con cosas que a ellos no, porque les hace un ruido enorme. Soy latino, probablemente veo esa película y digo, oye, espérate, son unas caricaturas bien feas. Pero luego, si no eres latino, o sea, probablemente nosotros hemos visto toda la vida representaciones del mundo oriental, el mundo árabe, y nosotros, conectamos, y si luego un árabe dice, oye, pero esto es insolente, es terrible, es desprolijo, todo lo que sea. No quiero decir con eso que se sigan haciendo cuestiones burdas, solo quiero decir que... Al final es un punto de vista nomás. Claro, que la academia o que sea no tienen esa sensibilidad porque no son latinos. Y a lo mejor lo que hay que hacer es reformar la academia, si tú quieres como ser justo con eso, pero... Lleva un poco más de tiempo igual. Claro. Bueno, incorporaron a hartos latinos en un momento cuando hubo muchos reclamos de que el 99% eran hombres blancos sobre 70 años, como que realmente la academia es eso. Y en ese sentido, ¿qué crees tú que tiene Oro Amargo que cautivó a la gente sin ser minero necesariamente? Es que yo creo que es una historia, es una epopeya de una chica que enfrenta secretos, que enfrenta crímenes y que va contra todos. Yo creo que esa es como la bajada de título que le dimos ahora a la película, y para mí eso es David contra Goliat. Es una cuestión, un arquetipo muy fuerte que a uno le interesa. O sea, ver a alguien que está en crecimiento, todos estuvimos en crecimiento, enfrentando adultos que no te valoran, a todos nos pasó, a las mujeres enfrentando misoginia, falta de valoración del mundo masculino,
todos, las mujeres lo han vivido, el resto lo hemos visto, el que no lo ha visto es ciego. Y además de todo eso, hay una trama policial y de crimen. Entonces, creo yo que ese tipo de arquetipos son muy fuertes, que realmente cuando están contadas las historias y logran armar un cuento alrededor de ese tipo de historias, creo que enganchan. Y la apuesta por esta película en particular es la del suspenso. Y el suspenso, la verdad es que o te atrapa o no. Y tengo la sensación, por haber visto a la gente saltar en la sala, de que te atrapa. Entonces, da lo mismo que sean Mineros del Norte Grande. O sea, no solamente va a enganchar contigo la gente que es igual a la que está en pantalla. Creo que eso es una búsqueda interesante de buscar personajes más universales y ver cómo eso realmente conecta con personas de distintas latitudes. No sé si agregarías algo. Sí, que me imaginaba también, yo como espectadora y distanciándome de como me estoy viendo en la pantalla grande, que lo que más me enganchó de la peli fue cómo uno como espectador acompaña en este viaje de dificultades a Carola y en el empatizar y querer que realmente logre su objetivo, que es salir de ese ambiente, que al final quiere que se mantenga como las cosas sean siempre iguales, como la mujer en la cocina, subordinadas, ¿cachai? Y entonces esa sensación de querer que realmente de querer al personaje y querer lo mejor para él, que también pasa con los villanos. O sea, no hay una buena película, no hay protagonista sin un buen antagonista. Entonces, tiene buenos antagonistas esta película. También, o sea, son buenos villanos. Sí. Para que sufriera tanto, tiene que haberlo pasado re mal. Entonces, ahí el trabajo de los chiquillos, de Moisés Angulo, del Carlos Donoso, Michael Silva, estuvo también, o sea, a un nivel que te estresa y es como por favor que ella lo rompa todo y arranque de ese lugar que no la deja ni siquiera respirar. Entonces sí, eso. Hay un meme que hizo alguien con las imágenes de Moisés Angulo y con un audio así: maldito, te odiamos, todo Chile te odia. Y eso me ponía muy feliz porque era como un villano que trasciende la película. Sí. Han hablado mucho de la industria chilena y últimamente, yo diría los últimos 2 meses, hay varias películas que han tenido harto éxito, no solo en Chile. Denominación de Origen lleva por lo menos 5 semanas en cartelera, Oro Amargo también confirmó una nueva semana. Y recientemente Sebastián Lelio y Diego Céspedes presentaron en Cannes. Sí, felicidades. Me gustaría saber su opinión sobre cómo está avanzando el cine chileno. Ustedes mismos dijeron que era una industria súper chica y está mucho más que claro. Pero yo siento que igual hay un avance grande en estos últimos años con respecto al cine chileno. Yo creo que en ese sentido Moisés ahí me puede saber más que yo, pero o sea, igual, ¿cómo lo ves tú? Porque claro, es que al ser de una generación como yo, hablábamos antes de entrar a la entrevista con la Pati y el Moisés, yo vengo de una generación que quizás no consumí tanto cine chileno. Cuando era chica, era más buena para leer, quizás hacer deporte, pero me vine a encontrar con el cine ya estando casi en la universidad. Y siento que empezó a suceder tan rápido que de pronto me topé con esta industria. Mi primera aparición fue en La Jauría, en la primera temporada, y ahí me di cuenta de lo grande que estaban haciéndose cosas muy grandes en el país. Onda, con el tema del streaming ya cada vez había más producciones. Entonces, claro, no tengo ese bagaje cultural como de las primeras películas o de cómo ha sido el avance del cine en el país, pero siempre creo que ha marcado un hito, sobre todo cómo representa lo precario y nuestro contexto siempre se demuestra al mundo, y eso me encanta, como de que demostremos cómo, quizás no como es Chile,
pero con lo poco y nada que tenemos, puede generar esta admiración, como estamos muy bien catalogados fuera. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en la película que ahora estrenó el Seba en Cannes, en La Ola. El Seba. Sebastián Lelio. Sebastián Lelio. Que no sabe. Seba Balón. Seba por si está viendo. No, el Sebi. Y como... Grande Sebastián. Como, claro, como ¿de qué dimensiones estamos hablando? De pasar a estar como en una sala en la escuela de teatro a de repente como verte en una pantalla en Francia. Entonces como no puedo separar la parte como emocional con este gran salto y decir como igual está siendo súper histórico, ¿cachai? Como la temática que también aborda, que yo viví estando en la universidad, que son el movimiento feminista del 2018. Entonces yo digo, como que loco que eso esté marcando un antecedente tanto como país y también como en la industria mundial. Sí, yo sumaría, súper interesante las miradas que plantea acá, yo sumaría el tema del encuentro de las películas chilenas con el público chileno, ya que es una cuestión compleja, multifactorial, de qué depende, si conectan o no conectan. Si uno mira el top 10 histórico chileno, hay películas como Taxi para Tres. Bueno, me acuerdo de una cita de Orlando Lubert, que es el director de Taxi para Tres, que me hizo mucho sentido en su momento, que después del estreno de esa ola de películas donde estuvo... Que marcó taquilla, como El Chaquetero Sentimental, Sexo con Amor, Taxi para Tres, que son como de esa época, que aún están en el top 10 histórico, y él le decían, oye, ¿tú crees que por qué el público chileno abandonó a las películas chilenas después cuando bajó la taquilla? Y él decía, yo no sé si el público chileno abandonó a las películas o son los cineastas chilenos los que abandonaron a los espectadores. Mira. En el sentido de hacer un tipo de cine que a lo mejor no buscaba conectarse con los grandes públicos. Es una teoría, es difícil corroborar lo cual es el contrafactual, con qué películas competían en el momento de su estreno, esos estrenos posteriores que no tuvieron taquilla. Y el top 10 se ha ido complementando a través de los años. Hoy día en la cima están las películas de Kramer, algunas de Nicolás López. No está en el top 10, pero sí es bastante... Está arriba. Todos conocemos... Sí, 31 pero no por la minutos. película tanto. O sea, la película, yo los amo, estoy trabajando con Álvaro Díaz ahora en un No es proyecto. punto porque son bien disímiles las que están en el top 10. Claro, y en el fondo uno dice, ya, parece que el factor común es comedia. Yo no sé si todas, pero me atrevería a decir que 8 de 10 son comedia. Pero por ejemplo, igual encontráis un poco de humor negro en Taxi para Tres. Claro. El Chacotero Sentimental es casi pura comedia. Claro, no, pero las demás arriba, que son Kramer 1, Stefan vs. Kramer, Ciudadano Kramer, No estoy loca, Sin filtro, son comedias que fueron taquilla, que fueron muy taquilleras en el país, que no tuvieron rotación internacional. De alguna manera las de Nicolás López sí, porque se han vendido remakes, no exactamente la misma que acá, pero las adaptaron en México, tuvieron, de alguna forma la escritura sí se conectó con públicos más amplios. Entonces creo que la gran deuda del cine chileno, sobre todo de aquel cine que se legitima fuera de Chile, es conectar con los públicos en Chile. Ahora, es verdad que eso hay que mirarlo con cierta distancia porque el público chileno es poco. Somos un país pequeño y el cine es un arte muy caro. Entonces cuando uno dice, oye, no importa el público, yo hago mi obra, mira, es una respuesta legítima de un artista. Me parece más legítima cuando estás con una tela y una pintura y eso tiene un costo que tú puedes mantener versus un proyecto que vale 1.000 millones de pesos, que es como lo que cuesta una película hoy día. Entonces, de alguna forma hay que financiarlo. Es verdad que hay estados que financian el arte. Chile financia parcialmente la producción de películas, no financia películas completas, no financia demasiadas películas, son algunas, y la idea es fortalecer una industria, lo van haciendo, yo creo que va ocurriendo. Ayer veía una entrevista sobre El Eternauta, que hay una gran polémica por la bajada de los subsidios para el cine en Argentina, y un argumento muy fuerte que dicen quienes celebran la creación privada, que Netflix invirtió mucho dinero en Argentina para hacer el Eternauta, diciendo todos los técnicos, todos los guionistas que hicieron esa obra de calidad aprendieron en la formación de una industria que fue subsidiada en su momento para poder llegar a ese resultado. No se llega de la nada a ese lugar. Claro. Y en ese sentido, en Chile estamos en un camino que yo creo que se va generando conocimiento, se vincula con la academia, se forman técnicos, se pulen carreras, todo eso. Y luego, claro, viene el encuentro con el público. ¿Basta el público chileno para sostener los costos de una película más allá de los subsidios? Y la respuesta quizás muchas veces es que no.
¿Por qué? Porque, claro, si no eres una comedia todo espectador que puede aspirar como una tajada muy grande del público, a lo mejor eres una película de thriller o a lo mejor eres una película de terror y que tiene un nicho más pequeño y a lo mejor ese nicho, para hacerse sostenible, tiene que apuntar al mundo. Entonces, ahí está el diálogo entre conquistar a tu público local y conectarte con audiencias de buen tamaño en el mundo entero. Y en Chile creo que está más maduro el cine que conecta con los públicos fuera de Chile que aquel que conecta con los públicos locales. Porque además igual compites con los Avengers, Tom Cruise. No, mira, a mí me llena de esperanza algo que lo cuento por ahí y colegas nos alegran tanto como yo, y es que después del streaming, que casi mató al cine, quebraron muchos cines, no había estrenos y nos preguntamos si realmente iba a volver a ver cine como tal en sala de cine, y que después de la pandemia los números se están recuperando casi a niveles normales, y la película que más ha cortado tickets en la historia de Chile, que no es chilena, pero en la historia de los cines de Chile, se estrenó el 2024. No voy a decir cuál es para no hacerle publicidad, pero es una película gringa, y eso me hace poner feliz de que es la vez que más gente ha ido a una sala de cine a ver una película, fue hace unos meses atrás. O sea, digo, la gente quiere ir al cine. La gente compra un ticket y va a la sala de cine, y el streaming no fue capaz de matar al cine como fenómeno cultural. Y eso me pone optimista. El punto está que logremos arrebatar o ser una oferta suficientemente atractiva para que ese público pueda correspondernos. Claro, el desafío es constante. Moisés Sepúlveda, Kat Sánchez, muchas gracias por estar acá. Volveremos. Sí, definitivamente. Y nada, les dejo el espacio para que inviten a ver Oro Amargo, que está en muchas salas del país. No voy a decir todas porque no lo sé, pero está en muchas ciudades del país. Y bueno, y suma una semana en cartelera, así que para que inviten a la gente a esa cámara. ¿Cuál es nuestra cámara? ¿Cuál? Esa. Bueno, tú, chileno. Exactamente, que está escuchándonos y viéndonos en este momento. Queremos dejarte muy invitado e invitada a ir al cine, a encontrarse de nuevo con las pantallas. Es muy importante para nosotros como industria que volvamos a encontrarnos en la sala de cine. Es ahí donde realmente hace sentido. Y desde el fondo de mi corazón agradecer a la gente que ya ha ido y nos ha comentado sobre Oro Amargo. Estamos muy contentos de sumar una semana más en salas y dejarlos invitados. Este jueves vamos a estar en un conversatorio con Moisés, de hecho, en la sala Nemesio. Y en La Reina. En La Reina, en la comuna de La Reina. Pueden buscar en Oro Amargo Película. En el Instagram, Oro Amargo Película, ahí está toda la información. Nuestra información. Así que agradecida y esperando de que sigan consumiendo cine chileno. Yo voy a decir unas pequeñas frases. Vale. Un tesoro. Un crimen. Una niña contra todos. Oro Amargo. ¿Ya? Es un thriller. La van a pasar la raja. Y van a salir conversando algunas cosas bien interesantes, pero lo más importante es que le van a pasar la raja. Sí. Y la película está en hartos cines, tercera semana en cartelera, va a seguir por un tiempo más. Busquen salas, es difícil mantenerse, ¿eh? Porque la pelea es dura, vienen estrenos gigantes que se toman muchas salas, pero ahí estamos rajuñando para quedarnos. Y sí o sí hay una sala cerca de ustedes con Oro Amargo, así que busquen. Exactamente. Con esa invitación entonces nos despedimos. Kat, Moisés, muchas gracias por estar acá. Gracias. Y les voy a cobrar la invitación para vender de nuevo, así que... Por supuesto. Ya la tenemos libre de 2. Gracias. Bacán. Gracias.